Es momento de ser audaz el día de hoy y puedes siempre serlo cada 15 días con nosotros y nuestra querida Rosa Anacaona, quien nos trata temas que a veces suelen... Nosotros yo creo que somos los que lo complicamos. Sin embargo, hoy venimos a recibir, o ella nos trae luz a nosotros particularmente, de cómo y cuándo contratar a tu primer empleado. Ay, hola, hola. Bienvenida, Rosa. Sí, mira, esa es una de las cosas que dan mucho temor en el emprendimiento. Porque cuando tú decides iniciar un negocio, mientras tú estás sola o solo, tú solamente te preocupas por generar suficiente dinero para satisfacer tus necesidades y las del negocio. Porque a la larga tú emprendes para que el negocio te mantenga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que en principio esas son tus preocupaciones, que el negocio tenga suficiente dinero para seguir y que te dé a ti lo suficiente para tú vivir. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos dicho que los negocios están vivos, son orgánicos, se mueven, cambian. Y ese mismo cambio te lleva a identificar momentos en donde tú dices, necesito contratar a un empleado, sí, pero te da miedo. Porque esa responsabilidad de que ya alguien depende de las decisiones que tú tomes y que muchas veces esa persona incluso tiene familia y tú te sientes responsable de eso, porque si tú gestionas mal el negocio, esa persona pierde su empleo. Y que, por ejemplo, cuando tú estás solo, si en un mes tú no te puedes pagar tu salario, aunque te preocupa, pero es menos la preocupación que cuando tú tienes un empleado. Claro, porque al empleado totalmente tú diferente. no le puedes decir, mira, no hay dinero en la cuenta, te pago mañana. Ese dinero tiene que estar ahí. Entonces, para perder un poquito ese miedo, vamos a dar 4 tips de cosas que hay que tomar en cuenta para contratar ese primer empleado. Sí. ¿Tenías una pregunta, Eli? No, okay. Fue que me cayó. Tenías cara de duda. Contámelo todo. Ok, mira, lo primero es ver las señales. ¿Por qué? Porque ya el negocio te empieza a dar señales. Yo siempre digo que los negocios hablan. Entonces, cuando tú necesitas contratar un empleado, hay señales que ya son para ti, son muy obvias. Por ejemplo, cuando todo lo que tú tienes que hacer es urgente, que tú siempre estás atrasado con las entregas, ya sea de productos o de servicios, no importa. Uh-huh. Si todo es urgente y tú te das cuenta que eso es una situación relativamente nueva, que anteriormente tú trabajabas con más holgura, con más tranquilidad, tus clientes siempre estaban contentos con las entregas porque tú le dedicabas tiempo. Tal vez en ese empaque que hay, por ejemplo, productos que son muy artesanales en donde el detalle de cómo tú lo entregas cuenta. Pero ya de repente ya la calidad también puede que esté variando. Tú dices, cónchale, aquí está pasando algo. Eso te empieza a generar malestar. Cuando ya tú no tienes tiempo para vivir, porque tú sabes que dicen que uno emprende para trabajar 24/7. Uh-huh. Dejó el 8 a 5 para trabajar 24/7. Eso no tiene por qué ser así. Se supone que tú tienes una vida, una familia, otros roles en donde tú necesitas disponer de tiempo para ejercerlos, ¿verdad? Entonces, cuando ya el negocio te absorbe todo el tiempo, es una señal de que tú necesitas a otra persona en el negocio. Claro. Cuando tú pierdes clientes por no responder a tiempo a las solicitudes y pedidos, que creo que en alguna intervención anterior hablamos de eso, de, ok, mira, hazme una propuesta porque necesito cotizar X. Y tú mandas la cotización, pero la mandas muy tarde. Te dicen, ay, es que ya yo contraté a otra persona. Ese tipo de situaciones tú las puedes evitar teniendo más ayuda. Entonces, claro, el primer paso es entender las señales del negocio, porque ya el mismo negocio te va pidiendo esa persona adicional. Lo segundo es identificar qué tú necesitas delegar. Porque muchas veces las tareas administrativas que no te hacen ganar dinero, aunque son necesarias en el negocio, te quitan la mitad de tu tiempo productivo. Tú dices, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta un empleado para que haga esas cosas administrativas que yo hago, un asistente, por ejemplo? ¿Y cuánto dinero yo puedo producir si tuviera ese tiempo disponible para mí, para el negocio, para trabajar y producir dinero? Uh-huh. Entonces, tú tienes que ver que tú necesitas delegar primero. Puede ser que en vez de un asistente administrativo, tú necesites a alguien técnico, alguien que te ayude a ejecutar el trabajo y que haga que tú sería como la mano derecha. Claro, pero que te avance como el trabajo para el cliente, aunque claro, como tú eres la persona experta en quien el cliente confía, tú lo revises, lo termines, lo pulas para que el cliente tenga un buen entregable realmente. Entonces, tú vas a evaluar
dentro de la situación donde está, porque cada una es muy distinta, qué te conviene en ese momento, porque hay que ser estratégicos. Si lo que tú necesitas es quitarte esa carga administrativa, contrata un asistente administrativo. Si necesitas alguien que te ayude a ejecutar el trabajo, porque tú sientes que la parte, por ejemplo, de negociar con el cliente, de cotizar, va a depender mucho de ti, entonces búscate a alguien técnico que te ayude a ejecutar el trabajo. Lo tercero es informarse. ¿De qué? De cómo se le está pagando a esa posición en el mercado, porque tú debes saber cuánto tú le puedes ofrecer a una posición que tú quieras llenar dentro de tu organigrama. De hecho, es bueno que cuando tú empiezas un negocio, aun cuando estés sola o solo, tú hagas el organigrama de tu negocio. Porque todas esas funciones que ejecutan las personas de ese organigrama, las estás haciendo tú. Claro. Al tener esa claridad, tú más fácilmente puedes identificar cuáles posiciones quieres llenar primero y quitártelas a ti. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver en el mercado cuánto se le paga a esa posición. Puede ser que tú tengas amigas y amigos que tengan empleados de similar categoría y tú le puedes preguntar, mira, ¿cuánto tú le pagas? ¿Qué tú le ofreces? Por ejemplo. Y en ese contrato de trabajo es importante validar cómo te conviene contratar a esa persona. Puede ser que lo pongas como un empleado de nómina, que ya implica una responsabilidad patronal, porque tú sabes que ese empleado hay que liquidar. Responsabilidad patronal. Sí. Cuando tú tienes que asumir esa obligación de liquidar al empleado en caso de despido, por ejemplo, tú tienes que pagarle beneficio de ley, su bonificación de vacaciones, que es un excedente de vacaciones, participación en los beneficios del negocio, salario de Navidad. Eso pasa cuando el empleado está en nómina, pero muchas veces también tú puedes contratar a esa persona como un profesional independiente y decirle, mira, hazme una facturita todos los meses, donde ahí la responsabilidad patronal no existe. ¿Qué significa patronal en ese contexto? Como patrono, que es como el código de trabajo. Yo dije las patronales. No, el código de trabajo se refiere a los empleadores como patrono. Ok. Entonces, por eso es responsabilidad patronal, porque es la responsabilidad del empleador, del patrón, exactamente. Entonces, claro, identifica en el momento, porque tal vez el negocio, aunque necesite esa posición, no la necesita a tiempo completo. Entonces, si tú le ofreces a una persona un trabajo part-time, obvio que eso te abarata costos, porque tú no tienes que pagar una jornada completa de trabajo y eso te permite pagar tal vez menos dinero y en la medida que el negocio crezca, decirle a esa persona, mira, ¿y qué tal si ahora te contrata de forma permanente, a tiempo completo? ¿Entiendes? Entonces, hay muchas formas en las que tú puedes dar ese primer paso sin que el negocio se vea como muy estresado por la carga que representa tener un empleado. Acuérdense que hemos dicho que un empleado te cuesta entre 14 y 17 salarios al año. Entonces, no es solamente ver el salario mensual, sino también esas otras cositas que se van añadiendo y que va a depender nuevamente de si lo tienes en nómina o si trabajas como profesional independiente. Wow, muchas cosas, sí. Claro, entonces hay que preguntar, o sea, tú le puedes preguntar a tus amigos cómo tú lo haces y tener ideas para luego poder concluir, bueno, esto es lo que me conviene. O sea, que no es lo mismo cuando uno busca a alguien que te ayude en la casa. Es totalmente distinto el proceso. O sea, con las domésticas, tú dices. Ajá. Lo que pasa es que las domésticas es algo más, digamos, familiar, más personal, no necesariamente tiene que ver con el negocio. O sea, sí. Diferente en realidad. Aunque en varios grupos de WhatsApp siempre se ve esa conversación de ¿y en qué horario ella trabaja? ¿Y qué hace? ¿Y cuánto tú le pagas? Porque la gente siempre busca referencias. Claro. Bien. Entonces, claro, el último paso, y no menos importante, es organizarse financieramente. Porque tú debes conocer si tu negocio está dando una cantidad de dinero que te permita asumir un gasto adicional de tener una persona extra. Evaluar si el negocio no te lo está dando, por qué no te lo está dando. Entonces es momento de revisar la estrategia de precios. Ya hemos hablado de cómo hacer tu estrategia de precios en otras intervenciones. Y en caso de que sea necesario, incluso tú deberías poder estar en la disposición de financiar el negocio para
sostener esa posición extra, ese gasto, aún sea con dinero tuyo como accionista. Claro. Porque esa es la parte donde el inversionista interviene para invertir en el negocio, aunque suene un poco redundante. Hay veces donde el negocio necesita algo, pero no puede cubrir ese costo o ese gasto. Entonces le toca al inversionista financiar eso hasta que empiece a ver los resultados. Tener una persona extra, ya sea en el área administrativa o en el área productiva técnica, tiene que reflejarse en una mayor rentabilidad del negocio y en un crecimiento. Ok. Bien, entonces Muy bien. yo espero que hayan anotado y si no pueden darle para atrás el video en YouTube. Así que ya saben, no hay que tener miedo, simplemente informarse y decidir. Gracias, Rosa, por todos tus conocimientos. Nosotros continuamos con más, pero antes las redes sociales donde puedes informarte y tener una asesoría de alguien profesional que te va a guiar y te va a ayudar a cogerlo suave y a darte los truquitos, porque ahí es que está la magia. Sí, a veces sentirse acompañado de saber que tú estás tomando la decisión correcta es algo que vale mucho también. Mira, me pueden encontrar en Rosa Anacaona en Instagram. Ahí Sí. pueden encontrar todas las redes de Seiton Consultores, como los links para agendar asesorías y todo eso. También en el WhatsApp 809-792-4784. Gracias, Rosa. Seguimos con más del grandioso paraíso.